de trabajo. Bueno, compañeros y compañeras, de verdad, desearles lo mejor en esta nueva cosecha del 2022-2023. Sabemos que la actividad cafetalera es una actividad que llena de orgullo la zona, que es importante para la zona, que es importante para sus familias y que culturalmente también es una actividad muy importante para el país y que la dinámica de la economía de la zona de Los Santos siempre se ha movido en base a café, ¿verdad? Y ese es el corazón, esa es la esencia y ese es el elemento dinamizador de la economía de la región de Los Santos. A partir del café es que pueden nacer muchas otras cosas. El programa Familias Productoras con Visión, como ustedes saben, es un proceso formativo que lo que pretende o que lo que tiene como objetivo básicamente son dos aspectos que son muy importantes. El primero es cómo hacemos que la productividad del café sea una productividad más eficiente a través de buenas prácticas aplicadas en finca. Ese es uno de los objetivos o de los pilares del programa. El otro es cómo a partir de la actividad del café podemos generar diversificación de actividades económicas que ayuden a los ingresos de las familias. ¿Verdad? Esas son las dos principales, o los dos principales pilares que tiene el programa. Y después de ahí se despliegan muchísimos más. Entonces, con esa introducción, debo mencionar que en los últimos 2 años hemos venido viendo una serie de temas que tienen que ver con la forma de gestionar los negocios en la actividad del café. Y lo primero que hemos hecho es tratar de ver o entender, digamos, que esa es una actividad empresarial y como actividad empresarial hay que verla como tal, con todos sus elementos, ¿verdad? Entonces, hemos trabajado procesos para poder ver la actividad del café como una actividad empresarial y a través de los diferentes temas que hemos visto, tratar de encontrar un modelo que nos permita hacer esa gestión eficiente de nuestras fincas, esa gestión adaptada a tiempos modernos, ¿verdad? La dinámica moderna de lo que se requiere, con nuevas tecnologías en todos los campos, ¿verdad? No únicamente en el tema de capacitación, sino con las nuevas tecnologías a nivel de aplicaciones en campo y con procesos de experimentación, de investigación que hace la cooperativa a través del departamento técnico. Y todo eso es lo que ha venido nutriendo el programa, aparte de la gran experiencia, ¿verdad? Y conocimiento que tienen todos ustedes de la actividad en el tiempo. Entonces, basados en todos esos factores, es que hemos venido trabajando a través de 2 años cómo debería ser un excelente modelo de gestión empresarial, ¿verdad? O de gestión de administración de finca. Hoy lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un pequeño repaso y prácticamente va a ser como un examen donde vamos a tratar de acomodar los elementos que hemos visto y para los nuevos, para que puedan ir teniendo esa visión de cuando hablamos de un modelo de gestión en la caficultura, de un modelo exitoso, de qué estamos hablando, qué elementos lo componen, ¿verdad? Y qué prácticas deberíamos estar haciendo. Y para los que ya vienen en el proceso, nos va a servir de repaso y más que de repaso nos va a servir de refrescamiento para comenzar a generar una documentación que va a ser la gran meta de este año a través de un cuaderno, de un libro o a través de un plan de desarrollo de sus empresas cafetaleras para los próximos 3 o 5 años, ¿verdad? Tomando en cuenta todos los elementos que hemos visto en estos 2 años. Entonces, voy a permitirme continuar con la presentación y ya vamos a ponerlos a participar. Ok, hablamos entonces de un modelo exitoso de gestión en la caficultura. Vamos a ver, todos los negocios, pero todos los negocios en el tiempo se transforman. Es más, hay una frase muy famosa de una cantante, eh, creo que es uruguayo o argentina, no recuerdo, que es Mercedes Sosa,
Y en una de sus canciones ella dice que todo cambia y que lo único que no cambia es el cambio. Es decir, que el cambio siempre es constante, ¿verdad? Y eso aplica en la vida y aplica en los negocios. O sea, los negocios, la dinámica de los negocios va a cambiar en el tiempo. Si no vieron ustedes, por ejemplo, cuando recordamos el caso famoso de la Kodak. ¿Se acuerdan que la Kodak era una de las marcas más prestigiosas a nivel de fotografía en aquel momento? ¿Verdad? Pero la dinámica cambió con la tecnología. La Kodak no lo adoptó al ritmo que debió, ¿verdad? Ese cambio, esa transformación en esa industria. Y Sony y todas las demás empresas le pasaron por encima, ¿verdad? A pesar de que eran empresas que no tenían conocimiento, digamos alguno, o su expertise no era el de la fotografía, como si lo tenía Kodak, ¿verdad? Pero Kodak, como diríamos en buen tico, se durmió. Bueno, eso que le pasa a Kodak pasa en todos los mercados. Pasa, por ejemplo, hoy en día en la industria de la educación, por ejemplo, con esto de la tecnología, ¿verdad? También hay una dinámica fuerte hacia el cambio, hacia lo que es bimodal, etcétera. ¿Por qué? Porque a nivel de mercadeo hay una ley y dice que los gustos y las preferencias de los consumidores siempre cambian. ¿Verdad? Y es que así somos nosotros como consumidores. Siempre estamos cambiando y por eso la necesidad de innovar, ¿verdad? Y de entender esa transformación. Bueno, esos procesos de cambio no son ajenos al negocio de la caficultura, ¿verdad? La caficultura también se ve obligada al cambio, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos de un modelo exitoso de gestión, no estamos hablando solamente de la parte productiva. Estamos también hablando de la parte administrativa, ¿verdad? De la forma en cómo nosotros hacemos la gerencia o cómo nosotros llevamos el liderazgo de nuestro proyecto. Y eso es muy importante entenderlo. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que tener claro que la forma de hacer negocios en el café para ustedes como productores hoy en día es muy diferente a como se hacía posiblemente en 15 años y todavía muchísimo más diferente a como se hacía en 30 años. ¿Verdad? Una cosa muy interesante que hicimos en Copedota fue cuando hicimos una actividad que se llamaba la apertura de la cosecha. Y entonces en la apertura de la cosecha me acuerdo que hicimos un desfile que se llama Emblemas, que son con los carros, con las Toyotonas estas que se saca el café de las fincas. Pero ese desfile lo encabezaba un proceso histórico de cómo se hacía la entrega del café en la cooperativa en el tiempo. Y fue muy interesante y muy bonito cuando hicimos el proceso de investigación, cuando nos contaban que a principios el modo de entrega del café a la cooperativa se hacía por medio de caballo, ¿verdad? Entonces, Emblemas tenía una parte, dos personas que representaban esa forma de entrega, que fue la primera forma de entrega del café que se hizo en la cooperativa. Y eso fue trascendiendo en el tiempo, ¿verdad? Gente llevando café en carretillo, y después trascendió en el tiempo, y gente llevando café en moto, gente llevando café en automóvil, y por supuesto después gente llevando café, ¿verdad? En los carros de carga. Bueno, ¿por qué? Porque la dinámica de los tiempos va cambiando, ¿verdad? Todo va cambiando en la forma en que se hacen las cosas. Entonces, ese es, digamos, el mensaje. Y Familias Productoras con Visión, precisamente lo que trata de establecer es un modelo empresarial moderno que nos permita atender ese sistema de gestión. Entonces, de eso vamos a hablar hoy un poquitito, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver cuáles son los elementos de esa gestión de finca que necesitamos tener presentes, que necesitamos tener en el consciente, como decimos en buen tico, para que el asunto funcione. Vamos a ver cuáles son las limitaciones para una buena gestión, o sea, qué tipo de limitaciones a veces tenemos nosotros como productores para una nueva gestión. Y lo otro es buscar soluciones, ¿verdad? A esas limitaciones. Entonces, em, vamos a hacer algo. Denme nada más un segundito. Estoy viendo el chat del grupo y tengo tres, compañeros que no pueden ingresar. Voy nada más a revisar por acá.
Bueno, Nan dijo que no. Bueno, y Daniel dijo que tampoco podía. Vale, ya tenemos, son como 8 que no pueden incorporarse hoy. Perfecto. Listo. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Ahora, nosotros tenemos que determinar, voy a entender que todo en la vida funciona como un sistema. Es un concepto que yo siempre aplico en cualquier ámbito de los negocios. Es decir, eh, si nosotros nos damos cuenta y despertamos esa conciencia, podemos ver que nosotros vivimos dentro de un sistema que se llama el sistema solar, donde hay una serie de elementos en el sistema que ocupan un espacio, un tiempo, ¿verdad? Y que eso permite que el sistema, digamos, fluya y se desarrolle. Cuando alguno de esos elementos se salga de ese espacio, de ese tiempo, lo que va a producir es un desajuste en el sistema, ¿verdad? Y a nivel del sistema solar, lo que se va a producir es una catástrofe, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes si nosotros alejamos un poquitito el sol, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa si nosotros acercamos un poquito el sol, ¿verdad? Entonces, en el sistema, para que haya un equilibrio, todos los elementos tienen que estar en su lugar y tienen que funcionar de la mejor manera. Empresarialmente también hay una serie de elementos que nosotros tenemos que tener identificados primero, ¿verdad? Y tenemos que saber gestionarlos de la mejor manera también para que el asunto funcione, ¿ok? Porque si nosotros desordenamos el sistema, eso podría comenzar a generar una serie de cortocircuitos y a la hora de generar una serie de cortocircuitos, ¿verdad? Entonces la que va a sufrir es la empresa, la que va a sufrir es el proceso de gestión que estamos llevando. Por eso es muy importante tener en cuenta y tener claros, ¿verdad? Esos elementos, ¿ok? En esa introducción de lo que les he hablado, entonces, es que un modelo de gestión financiera, perdón, de gestión de finca moderno, tiene elementos que deben formar parte de él. Y eso es lo que hemos estado viendo durante los 2 años. Entonces, eso es como decir un rompecabezas, ¿verdad? Que hay un montón de piezas por todo lado que si yo no las sé acomodar y no las sé calzar bien, no voy a poder armar el muñequito, ¿verdad? Y nosotros necesitamos armar ese muñequito de la mejor manera. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahorita como ejercicio, ¿verdad? Es tratar de identificar cuáles son esos elementos que forman parte, ¿verdad? De un proceso de gestión de finca cafetalera exitosa, ¿ok? En el proceso que vamos a entrar ahorita no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, todas son válidas, ¿verdad? Y vamos a ir construyendo en borrador. Este, yo les voy a ir ayudando a acomodar un poco digamos, las ideas. Para eso, yo tengo por acá una matriz y voy a bajar a esta pantalla, ¿ok? Y que ustedes me van a ayudar a llenar. Yo lo voy a hacer preguntándole a algunos de ustedes ciertas cosas, ¿verdad? Y ahí vamos a ir completando el muñequito, porque el objetivo de hoy es refrescar y tener claro que cuando hablamos de un modelo efectivo de gestión en la caficultura, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos presentes en ese sistema que yo no solamente debo respetar, sino que yo debo gestionar muy bien para que el asunto funcione? Entonces voy a preguntar, vamos a ver, ocupo un voluntario o una voluntaria, alguien que me levante la mano para no hacerlo dedocráticamente. ¿Quién me puede ayudar? Don Luis Diego, Sí, señor. vieras que yo quería comentar una cosita. Claro. Fíjate que, bueno, para comentar así de manera general, pasa lo siguiente. Nosotros, bueno, hemos ido viniendo, implementando todo, ¿verdad? Desde, desde esta capacitación, todo, etcétera. Pero sucedió un fenómeno climatológico que ninguno de nosotros previó y perdimos el 80% de la cosecha. No por mal manejo, no hubo en general no hubo mal manejo, ¿verdad? Pero ese famoso efecto climatológico, ¿verdad? Tal vez algunos lo han escuchado porque no afectó a todo el mundo. En teoría afectó a las personas que estamos en zonas altas.
Entonces, de ahí seguimos todas las instrucciones y aún así se fue la cosecha, ¿verdad? Entonces, claro, imagínese usted lo que es perder el 80% de la cosecha, ¿verdad? Es una pérdida realmente considerable. ¿Cuál es el único punto ahí que yo pude valorar? De no haber tenido la póliza del INSS, ¿verdad? Y no haber tenido, o sea, de todos los puntos que analizamos, ese fue el único punto negro, ¿verdad? No tener cobertura ante este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasa con esa pérdida? De ahí hay que asumirla, ¿verdad? Así de simple. Entonces, y bueno, la importancia de diversificar, la importancia de tener, por ejemplo, tal vez uno nunca pensó que una situación de ese tipo nunca fuera a suceder, pero sucedió. Y eso, en honor a la verdad, ¿verdad? Eso quiebra a cualquier persona en este momento, ¿verdad? Así de simple. Entonces de ahí estamos barajando opciones de cómo tapar ese hueco. Eso es lo que quería comentar. Claro. No, y más bien muchísimas gracias por contarnos la experiencia o la dura experiencia, ¿verdad? Diríamos. Pero vean, en esto, y qué bueno que don Miguel hace esta intervención, porque cuando uno está en el mundo de los negocios, uno tiene que entender en qué está, ¿verdad? Que eso a veces es lo que a uno no le pasa. Uno a veces piensa que todo es muy bonito y que todo va a salir muy bien y que todos ponemos un negocio siempre pensando en que vamos a salir adelante y que todo va a ser súper maravilloso. Ok, yo siempre les he dicho a ustedes, ¿verdad? Que es una recomendación que siempre doy, es que uno tiene que tener conciencia de ese sistema, precisamente cómo es que funciona, con sus pros, digamos, y con sus contras. ¿Verdad? Entonces, un ejercicio, por ejemplo, que yo siempre hacía, antes yo entrenaba chiquillos de fútbol, y los chiquillos eran fiebres, tenían 11 12 años, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando se entrena fútbol, los chiquillos llegan con los tacos, ¿verdad? La bola, y es como todo el mundo a mejenguear, ¿verdad? Y yo los agarré antes de entrar a la cancha y yo les dije, vea, no va a comenzar a mejenguear nadie hasta que no hagamos un momento de reflexión y entendamos qué es ese deporte. Y entonces yo los puse así en la línea, los dejé mirando el campo de fútbol y les dije, dígame una cosa, ¿qué puede pasar ahí en esa cancha? Y entonces ellos me comenzaban a decir, bueno, puede ser que algún día haga mucho calor, puede ser algún día que llueva mucho y la cancha esté embarrelada, ¿verdad? Puede ser que el árbitro nos pite en contra, puede ser que un día nos goleen, puede ser que otro día goleemos, puede ser que un día me quiebren, puede ser que un día me escupan, puede ser que un día me meten la madre, ¿verdad? Y comenzaron a decir todas las probabilidades de lo que podía pasar ahí, que no se inventaron nada, sino que son ciertas. Y entonces yo les dije, bueno, esa es la naturaleza de un juego de fútbol, ¿verdad? El que esté dispuesto a asumir cualquiera de esas cosas, ya sean buenas o malas, así juegue, ¿verdad? Y el que no, no pasa nada, ¿verdad? Porque siempre para el ser humano es muy importante tener conciencia y una conciencia muy plena y muy clara de en qué estoy, ¿verdad? Porque a veces nos disgustamos con cosas de cualquier actividad, ¿verdad? Que uno no puede cambiar porque eso forma parte de la naturaleza de la actividad. En la actividad en que ustedes están es una actividad que es agricultura, ¿sí? Y cuando usted trae a la conciencia qué puede pasar en un proceso de agricultura, pueden pasar historias como esas que nos contó Miguel, ¿sí? Que aplicaron todo las buenas prácticas, ¿verdad? Pero hubo un factor externo que no se puede controlar, ¿verdad? Que les jugó una mala pasada, ¿verdad? Y eso es parte, digamos, de la realidad, de la naturaleza, de un negocio como el café, pero es igual que un negocio como el banano, como la piña, y ponga cualquier producto, digamos, agropecuario, ¿verdad? Que siempre va a estar digamos, en riesgo. ¿Verdad? Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. De ahí Miguel dijo algo muy importante que me gustó mucho y es la importancia también de la diversificación. De hecho, hay dichos que son, vamos a ver, hay dichos que son populares, ¿verdad? Porque son muy sabios de toda la vida. Y uno de esos es, no ponga los huevos.
o todos los huevos en una misma canasta, ¿verdad? Lo que dice el dicho, ¿verdad? Y ese es un dicho súper sabio, ¿verdad? Siempre uno tiene una actividad principal, pero tiene que buscar cómo complementar para que no haya riesgo. En el programa Familias Productoras con Visión hemos visto la necesidad de la diversificación, ¿verdad? Hemos hablado de eso como uno de los, de las prácticas dentro del modelo, ¿verdad? Pero ciertamente estamos en una actividad que no es, que tiene una serie de factores que no son controlables a lo interno, ¿verdad? Y así como nos pueden beneficiar, nos pueden perjudicar, porque hablamos básicamente, digamos, de factores que tienen que ver, y oigan qué interesante esto, son factores que tienen que ver con elementos, yo no sé si lo voy a decir bien porque no soy experto en eso, pero tienen que ver con elementos climáticos. Pero además estamos en una era, en nuestra humanidad, ¿verdad? Donde tenemos un cambio climático muy agresivo, ¿verdad? Que no podemos controlar. Y si mi actividad depende en gran parte o en un alto porcentaje de cómo se vaya a comportar ese cambio climático, ¿verdad? Eso me obliga a mí a tomar una serie de previsiones para tratar de minimizar el riesgo, ¿verdad? Respecto a ese cambio climático en lo que se pueda. ¿Ven? Pero esto que estamos hablando y esta experiencia que nos comparte Miguel es parte de la administración. O sea, uno tiene que buscarle los pro, los contra y generar procesos internos en la empresa. Yo recuerdo que estamos viendo la finca como una empresa, buscar procesos al interno de la empresa que nos permita, ¿verdad? Tener algunos plan B para situaciones de este tipo cuando se pueda, ¿verdad? Y cuando no, por lo menos buscar que esto nos impacte de la mejor, de la menor manera. Ok, pero muchas gracias a Miguel por la intervención. Ok, vamos a ver, voy a preguntarle a Ramiro. Ramiro, ¿nos escucha? Y si Ramiro Dígame, nos... Adelante, ¿cómo le va? bien ustedes. Muy bien, gracias a Dios. Vea, le voy a hacer, le voy a hacer una pregunta, ¿está bien? Para que nos ayude a ir armando este muñequito. Recuerde que no hay preguntas buenas ni hay preguntas malas, ¿sí? Porque estamos construyendo. Vamos a ver, Ramiro, en un modelo de negocio, ¿verdad? O en un negocio, digámoslo así, si quiere le quitamos la palabra modelo, en un negocio como es la caficultura, eh, si nosotros lo vemos como un rompecabezas, podríamos decir que hay tres áreas muy importantes que se deben gestionar bien para que ese negocio funcione. ¿Cuál es una de esas áreas a tu criterio, Ramiro? Yo diría que la técnica, ¿verdad? Estar al Ok, día con la técnica en el café. ok, excelente, ¿verdad? Uno de esos elementos que está ahí, ¿verdad? Voy a ponerlo en los términos de Ramiro, ¿verdad? La técnica en finca, ¿verdad? En producción, ¿ok? ¿Ok? Es algo que debemos hacer muy bien para que ese negocio funcione. Entonces aquí en el área uno tendríamos todo lo que tiene que ver con el manejo, ¿verdad? De la finca, digamos, del cultivo. Sí, eso es uno de los elementos. Muy bien, Ramiro, muchísimas gracias. Voy a Bien, preguntarle, gracias, voy a preguntarle a don Arturo, ¿cuál sería otro? Ya que tenemos el área de finca, ¿cuál sería otra área que se tiene que hacer muy bien? Muy buenas tardes para todos. ¿Me escucha? Sí, señor, buenas tardes. Bueno, primero que nada, el saludito, ¿verdad? Yo siento que hay diferentes factores que afectan en la producción del café y uno de ellos es el clima. Ya lo tocaron hace un ratito, pero también yo quería hacer un comentario con mi respuesta es el clima, ¿verdad? Yo quería hacer un comentario con relación a eso de lo que ocurrió el año anterior por exceso de lluvias. También el exceso de tiempo seco nos puede ocasionar una situación muy parecida
Y de hecho, hace unos años atrás se dio una situación así. Llovió, el pito, la florcita se estimuló su crecimiento, pero luego vino un tiempo seco y esa florcita se secó en la planta, a lo que nosotros le llamamos arrocillar. ¿Por qué le llamamos arrocillar? Porque cuando nosotros movíamos la planta de café caía como un puño de arroz el montón de florcitas de pititos chiquititos al suelo. Esa cosecha se perdió casi en su totalidad en ese año. Y entonces el comentario mío era con relación a lo que hizo el señor anterior, que afectó las lluvias. El año anterior fueron las lluvias, pero también el exceso de verano, de tiempo seco, nos puede afectar. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, don Arturo. Vamos a ver, el clima podríamos decir que sí, que está tal vez en una de las áreas de gestión, pero esta otra área tiene un nombre. Voy a preguntarle a don Anselmo. Don Anselmo, ¿está por ahí? Hola, ¿cómo están, caballeros, damas? ¿Todo pura vida? Qué bueno, qué bueno. Vamos a Qué ver, bueno. para que un negocio funcione, se tienen que gestionar muy bien algunas áreas. En el caso del café, ya don Ramiro nos dijo que una de las áreas que hay que hacer muy bien es la parte de finca. ¿Cuál es la otra área que hay que hacer muy bien, don Anselmo? Sí, don Luis Diego, bueno, esto del área de la finca es primordial, digamos, porque es de donde vamos a, por ejemplo, una pulpería va a ser el establecimiento, va a ser el inventario, la existencia que se tenga o algo así por el estilo. Nosotros, en el caso de un modelo efectivo de gestión en la caficultura, necesitamos tener un cafetal en excelentes condiciones. Entonces, en esa técnica en producción, lógicamente que ocupamos que el estado general de la plantación esté a tono con la producción que esperamos, ¿verdad? O sea, que la plantación esté renovada, que se cumplan todos los parámetros que hay que aplicar para que lo que son podas, desigas, para que esa plantación año con año pues nos vaya a fructificar en una forma excelente, ¿verdad? Eso sería una área que hay que atender muy bien, ¿verdad? La segunda sería el uso correcto de las tecnologías, o sea, lo que tenemos que hacer para que esa finca que ya está en producción, pues que esa cosecha que hemos tenido ya una vez pasada, lo que es la floración y toda esa cuestión que el cambio climático lógicamente tiene que ver, pero tiene que ver en todos los campos, ¿verdad? No solo en el área 1, 2 o 3, porque por ejemplo, el uso correcto de las tecnologías me refiero a lo que son atomizos, fertilizaciones, análisis de suelo, aplicar los productos idóneos, toda la cuestión, ¿verdad? Que conlleva lo que es para producción, ¿verdad? Y lógicamente que para mí muy importante es la recolección de la cosecha a tiempo y en estado perfecto de maduración del grano para obtener excelentes rendimientos. Ahora, todo esto va a estar influenciado por el cambio climático, o sea que el clima siempre nos va a estar favoreciendo o nos va a estar desfavoreciendo en una medida que puede ser alta o puede ser menor, pero siempre vamos a tener, digamos, como algo que no podemos nosotros controlar, que es el tiempo. Pero sí, en esa segunda área sería hacer uso correcto de todas las tecnologías y hacer uso de todas las innovaciones técnicas y todo lo que tenemos que aplicar para que ese negocio, ese cafetal, pues no sea altamente productivo. Sí. Esto que acabas de decir lo vemos en el área 1, que es la parte, igual digamos, está vinculado con la producción, ¿cierto? Está vinculado con el suelo, con la tierra, con la mata. Es ¿Ok? correcto. Ajá. ¿Cuál será el complemento de un buen manejo de finca? ¿Un buen manejo de qué? Bueno, un buen manejo de lo que es la administración, de los registros, de todo lo que llevamos, Ok. porque eso nos va a permitir, digamos, ver en qué situación real estamos. Es lo mismo que digamos, la persona que tiene, por ejemplo, un Miguel, que tiene su negocio, tiene que tener muy presente la administración, saber qué está haciendo bien y qué podría mejorar. No digamos que se hace mal, porque nadie quiere hacer las cosas mal, ¿verdad? Porque un negocio es para producir y, lógicamente, para estar bien. Pero sí, el área administrativa es fundamental para saber en qué podemos nosotros mejorar, igual que en todo negocio, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, don Anselmo. Para servirle, señor. Entonces, si ustedes ven, ahí llevamos dos, ¿verdad? Aquí llevamos dos, que es la técnica, de la parte técnica, la parte de finca, la parte de producción y la parte administrativa. De hecho, el programa Familias Productoras con Visión
tiene esas dos áreas. ¿Verdad? Toda la parte técnica la vemos con el departamento técnico, liderado por Jorge Adrián Ureña, y la parte 2, que tiene que ver con la parte administrativa, la vemos conmigo. Y hay una tercer área, ya le voy a dar la palabra a don Arturo. Hay un tercer área que no es exactamente un área, pero es muy importante entenderla dentro del modelo, y esa la voy a mencionar yo, y es el tema del liderazgo. ¿Ok? Es decir, para que se hagan bien los procesos de finca, usted requiere liderazgo. ¿Sí? Alguien tiene que tener la visión de cómo hacerlo, alguien tiene que tener el control de cómo se hace, alguien tiene que supervisar de que se haga, alguien tiene que motivar a la gente que está ahí, ¿verdad? Y esta es ya una parte humana de cada uno de nosotros que somos los líderes de nuestras actividades productivas, ¿verdad? Y también alguien tiene que ser líder en la parte administrativa. O sea, alguien tiene que llevar el control de las cuentas, alguien tiene que llevar la proyección de los ingresos, ¿verdad? Alguien tiene que tener que liderar cuáles pueden ser las formas de diversificación que vamos a tener en la finca, ya sea con productos agropecuarios o con cualquier otro tipo de actividad productiva, ¿verdad? Que nos genere mayores ingresos, ¿verdad? Y ese alguien siempre va a ser una persona, ¿verdad? Y tanto en el área de producción, o sea, en el área de finca, como en el área administrativa, lo que vamos a encontrar son procesos, ¿verdad? Pero en el área 3 vamos a encontrar una persona, vamos a encontrar un ser humano. Y esa persona y ese ser humano somos nosotros, que tenemos que tener la capacidad de formarnos, por eso es tan importante este programa, que tenemos que tener la capacidad de creer en lo que estamos haciendo, que tenemos que tener la capacidad de visionar hacia dónde queremos ir para poder echar a andar todos los procesos de las otras dos áreas. ¿Ven? Entonces, cuando hablamos de un modelo efectivo de gestión en la caficultura, tenemos siempre esas tres áreas. El área de producción, ¿verdad? El área de finca, el área administrativa, ¿verdad? Y el área de liderazgo. Don Arturo, veo que tiene la mano levantada. Sí, señor. Es que Adelante. después de que hice mi comentario, pensé en la parte administrativa y la parte operacional de la finca. Solo que por ahí la parte administrativa ya me lo robaron. La parte operacional también tiene que ver con lo que es la parte administrativa. También la programación, porque si nosotros vamos a manejar la parte técnica, pero no lo hacemos apropiadamente con el tiempo que se requiere para eso, pues vamos a tener muchos problemas. ¿Qué sucede si la fertilización la tenemos que hacer en el mes de mayo, finales de mayo, principios de junio, y la dejamos para agosto? Entonces no nos va a funcionar. La parte operacional tiene que ir como un relojito aceitadito para que no funcione y el rendimiento de nuestra producción sea óptimo. Muchas gracias, don Luis Diego. A usted más bien las gracias. Y con eso que estaba diciendo don Arturo, al final de cuentas, el hacer esas tres cosas que parecieran en un papel muy sencillas se convierten en un arte, ¿verdad? Y son cosas que hay que aprender a hacer. O sea, es más, cuesta mucho encontrar a alguien que de manera innata haga todos estos procesos de aquí bien, haga todos estos procesos de aquí bien, y sea una o un super líder. Cuesta mucho, ¿sí? Se requiere formación, se requiere preparación. ¿Ven? Entonces, por eso es tan importante el proceso de familias productoras con visión, porque es el proceso que nos va a ir generando las líneas para cada una de de esas tres áreas que forman parte del modelo efectivo de gestión en la caficultura. ¿Ok? Esta va a ser la primera parte. No sé si tenemos alguna duda o algún comentario hasta aquí. Y si no, para proseguir entonces con la siguiente parte. Entonces, vean, entonces ya sabemos que hay tres áreas, ¿verdad? Que es las que hemos venido viendo en el programa Familias Productoras con Visión. Ahora, ¿por qué estamos haciendo este repaso? Porque resulta que este año, para los que ya vienen de los procesos anteriores, nosotros vamos a necesitar evidenciar que estamos haciendo
esta área 1, o sea, que estamos haciendo todos los procesos de finca tal y como se deben hacer. ¿Ok? Que todo lo que hemos visto, ¿verdad? Son conceptos, pero ya aplicados, ¿verdad? Para ir midiendo resultados. ¿Ok? También tenemos que tener claro que hay un área 2, que es el área administrativa, ¿verdad? Donde también hay una serie de procesos que ya hemos visto anteriormente, como el flujo de caja, la proyección de las cosechas, los registros, ¿verdad? Entre otras cosas que también tenemos que hacer muy bien, ¿verdad? Y que ya esto tiene que ser también punto superado, ¿verdad? Y que debemos tener ya la capacidad de poder mostrar qué estamos haciendo en el área 1, en el área 2. ¿Verdad? Y el área 3 no la habíamos mencionado como tal, solo yo quise ponerla aquí para que ustedes puedan evidenciar que al final de cuentas se requiere un liderazgo de ustedes para desarrollar estos dos procesos, ¿ok? Y para los nuevos, poder entender que el programa Familias Productoras con Visión lo que pretende es dentro de este modelo comenzar a generar buenas prácticas en el área 1 y buenas prácticas en el área 2. También buenas prácticas del área 3, ¿ok? Entonces, como ya tenemos mapeado que cada uno de los modelos de gestión en la caficultura de cada uno de ustedes, ya ustedes saben que hay 3 áreas que tienen que desarrollar. Finca, área administrativa, ¿verdad? Y el área de liderazgo que les va a corresponder a ustedes, que son los líderes de la empresa. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es, en la siguiente hojita, es tratar de definir cuáles son las buenas prácticas de manera general que están implícitas en el área 1 y en el área 2, ¿verdad? Y podríamos mencionar algunas del área 3. Entonces, acá yo tengo otra matriz, ¿verdad? Donde el área 1, entonces le vamos a poner aquí finca, ¿verdad? Y al final de cuentas, lo que buscamos en la finca es la productividad. ¿Sí? Y entonces en el área 2 podemos hablar de gestión empresarial, gestión administrativa. ¿Ok? Hablamos de gestión administrativa. ¿Ok? Y en el área 3 hablamos la pueden ver por acá, de liderazgo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a comenzar a ver y hacer ese mapeo de elementos. Y recuerden que hablábamos, para que ustedes puedan ir entendiendo esto, hablábamos de que eh, un modelo de gestión tiene una serie de elementos, ¿verdad? Y decíamos que eso es como un rompecabezas. Y que entonces nosotros tenemos que ubicar las diferentes piecitas de la mejor forma, ¿ok? Para poder entender el modelo. Bueno, eso es lo que estamos haciendo precisamente nosotros acá, ¿sí? Estamos viendo cuál es cada una de esas piezas, cuáles piezas están dentro de la gestión de finca, que tiene que ver con productividad, cuáles están dentro de la gestión administrativa. ¿Ok? Y las tenemos que tener mapeadas porque no solo hay que mapearlas, sino que hay que trabajarlas y hay que hacer cosas para que esas acciones o esas tareas, ¿verdad? O esas prácticas se hagan de la mejor manera. ¿Ok? Voy a comenzar de repente con la que puede ser más fácil para ustedes y tiene que ver con la cuestión de finca. ¿Ok? ¿Qué elementos consideran ustedes que deberíamos de administrar y aplicar muy bien para que una finca me dé buena productividad? Y cuando hablo de la finca, vean que estoy hablando de la finca como un espacio de tierra que tengo a disposición para que me genere rentabilidad, ¿verdad? Porque ese es el concepto cuando se ve la finca como, digamos, como un negocio, es decir, ¿cómo hago para que por metro cuadrado esta finca me genere el mayor rendimiento, ¿verdad? Si lo vemos, por ejemplo, ahora don Anselmo, y les voy a contar una historia que fue real, muy interesante. Ahora don Anselmo decía que, por ejemplo, hablaba de la parte administrativa de una pulpería, ¿ok? Y la pulpería va a ser, el espacio físico de la pulpería va a ser como la finca, ¿verdad? Y yo he visto pulperías que dejan de generar rentabilidad o dejan plata perdiéndose porque están mal acomodadas.
¿verdad? Hay un concepto que se llama merchandising a nivel de locales comerciales que tiene su propia naturaleza y que se tiene que respetar porque va acorde a la costumbre de compra del cliente, ¿verdad? Entonces, por eso es que los supermercados están acomodados de alguna manera. Si ustedes los ven, todos manejan como los mismos principios. Presten atención y verá. Bueno, eso obedece a una realidad de acomodo que tiene que haber. ¿Para qué? Para que sea más rentable por metro cuadrado ese espacio. ¿Ok? Hace mucho tiempo, le estoy hablando de hace unos ¿qué? 10 años o 12 años, yo estuve participando con Procomer en una BTM. Y aquí ustedes van a entender este concepto empresarial, ¿verdad? Que tiene que ver cómo hacemos para que por metro cuadrado nuestra finca sea más rentable. Vean, estaba yo en una BTM. Una BTM es una actividad que hace Procomer, donde una vez al año trae una serie de compradores de diferentes partes del mundo, trae más de 360 compradores, y acerca a esos compradores con productores locales, con productores costarricenses, para que se puedan generar negocios, ¿ok? Entonces yo en ese momento estaba en la actividad también del café, estaba con una pequeña empresa de café y hice citas para reunirme con gente, ¿verdad? Que traía Procomer a esa actividad y tratar de colocar café. Pero vean qué interesante, digamos, habían cosas que tenían mucha lógica, como decir, el primer señor con el que me senté era un gringuito, ¿verdad? Y cuando yo le pregunté, ¿y dónde están las oficinas de ustedes? Me dice, están en todo el mundo. Dice, nosotros tenemos sistemas de distribución en todo el mundo. Y lo que vendemos son productos gourmet. ¿Ok? Tenemos todo un sistema de logística y tenemos centros de acopio, ¿verdad? En todo el mundo. Ese era el modelo de negocio. Entonces, bueno, usted dice, bueno, sí, ocupan café de especialidad para eso. Está bien, tiene lógica. Después me senté, me acuerdo, con un peruano que representaba cadenas de supermercados. Entonces se dice, bueno, también tiene lógica, ¿verdad? Ocupan café para vender en los supermercados. Y así sucesivamente hasta que me senté con una china, ¿ok? Y les voy a contar la historia porque fue muy interesante. Cuando yo me siento con esa china, me acuerdo el nombre latino de ella es Sara. Siempre se ponen un nombre latino para nosotros para que sea más fácil, ¿ah? Y cuando yo comienzo a hablar con Sara, Sara me dice que ella tiene joyerías. Y entonces yo me quedo así como tratando de hacer en mi mente, ¿verdad? Como el clic y digo yo, ¿y qué tiene que ver el café con una joyería? ¿Verdad? O con joyerías. Y entonces ella me sigue explicando que tiene joyerías y que tiene joyerías en diferentes partes de China, ¿verdad? Que la familia de ella se dedica, digamos, a eso y que que las ciudades en China son muy grandes y que tienen muchas joyerías. ¿Verdad? Mientras ella me está explicando, digamos, todo eso es un negocio que son joyerías, ¿verdad? Y yo digo, yo vendo café, a mí no me cae el 4, digo yo, "Güey, pero ¿qué está haciendo esta mujer aquí? O se habrá equivocado de proveedor, ¿verdad? Porque yo no calzo el café con joyerías. ¿Qué pensarían ustedes? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué pensaría alguno de ustedes si estuviera en esa situación en la que yo estuve ahí? Usted vende café y al frente tiene una china que quiere comprarle café, pero que tiene un negocio de joyerías. Y entonces la pregunta es, ¿y para qué quiere el café? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Quién me dice? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Se les ocurre alguna idea? Y a Está mí, difícil. Dime, me, dime. a mí parece que es una forma de inversión de reinvertir el dinero en diferentes productos. Una compra de café y como dijo usted, no poner los huevos en una sola canasta. Ajá, don Carlos, pero y ahora ayúdeme, a ver. Ok, la parte está bien, ¿verdad? El concepto está bien, pero ahora yo me quedaba pensando, pero esta China tiene joyería, o sea, es que el otro tenía un supermercado y yo decía, café para supermercado, sí, ¿verdad? El otro vendía canastas gourmet, yo decía, café para una canasta gourmet, sí, pero una China que tiene joyerías me quiere comprar café y no se dedica al negocio del café, ¿verdad? Y no es para ponerse una distribuidora de café ni nada de eso, el café lo iba a utilizar en en las joyerías. Para utilizar una joyería, no, pero a mí me parece que la China lo quería era para una forma de inversión, comprar y revender. No, no me parece a mí. Sí, pero vea qué interesante. Oye, vea qué interesante, don Carlos y compañeros.
¿verdad? A mí no me queda el bendito 4, porque yo digo, pucha, es que ya qué complejo. Entonces yo le dije, Sara, disculpe, usted sabe que yo estoy vendiendo café. Me dice, sí. Y entonces le dije, le voy a pasar por la pena preguntarle, y dígame una cosa, ¿para qué usted quiere el café? ¿Verdad? Y vea la respuesta que me dio ella, y con eso viene la enseñanza de hacer que esa finca que usted tiene, ¿verdad? Le genere la mayor rentabilidad por metro cuadrado. Esa china, vea, me dijo, porque es una mujer de negocios, me dijo, vea, nosotros tenemos joyerías, y son muchas joyerías las que tenemos en China. Resulta que en esas joyerías que tienen un formato muy parecido, se está perdiendo un espacio pequeño en cada una de ellas, donde puede haber un tipo de estantería, ¿verdad? Y ella con datos, ojo, porque recuerden que para usted que el mundo empresarial le ocupa datos, ¿verdad? Y ella me dice, sumando, ve lo que me dijo, sumando todos los metros cuadrados que se están desperdiciando en cada una de las joyerías, nosotros estamos perdiendo 350 metros cuadrados que pueden ser productivos y que tienen que vender. Entonces, la estrategia que estoy utilizando, y ella ya me contó y entonces ya yo no entendí, ¿verdad? Me dice, la estrategia que estoy utilizando es que estoy buscando en América Latina 5 productos gourmet que vamos a colocar en empaques, en empaques que están relacionados a la joyería. Y me enseñó el empaque que tenían para el tema del café. Y el empaque del café era un diamante, ¿verdad? Pero era como ustedes están viendo un diamante en metal, ¿verdad? Y iban a poner el café ahí adentro, ¿verdad? Y ese café claro, tenía que ser un muy buen café, ¿verdad? Y ese café iba a valer un ojo de la cara. Y estaban buscando en América Latina café, estaban buscando miel de abeja y estaban buscando vino. ¿Ven? Pero el criterio de ella es, aunque usted ve una joyería y vive en un espacio chiquitillo, ¿verdad? Ella dice, ¿cómo le saco plata yo a ese pequeño espacio? Lo estoy perdiendo. ¿Va? Y cuando sumó todo lo de las joyerías de la familia, estaban perdiendo 350 metros cuadrados, ¿verdad? Y ella dijo, ¿cómo pongo a producir esto? ¿Verdad? Y no porque le estuviera yendo mal con la joyería, le estaba súper bien con la joyería, pero estaba buscando no solo cómo diversificar, sino cómo sacarle mayor rentabilidad, ¿verdad? A ese local, a cada uno de esos locales. Bueno, eso mismo, ¿verdad? Ese mismo concepto, esa misma experiencia que les conté yo que viví con Sara, y aprendí un montón cuando hablé con esa mujer, ¿verdad? Porque yo en mi vida me imaginaba la estrategia que ella estaba plasmando, ¿verdad? Entonces, eso mismo nosotros tenemos que trasladarlo a la finca, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros, ¿verdad? Para que esta finca nos genere una muy buena productividad y nos genere una muy buena rentabilidad por metro cuadrado, porque al final de cuentas, para eso ustedes tienen sus fincas, ¿verdad? Entonces, por eso es que de estas 3 áreas que estamos viendo, esa área es muy importante, y por lo tanto en esa área también hay una serie de elementos que son los que vamos a identificar ahorita, porque esos elementos nosotros tenemos que cuidarlos, ¿verdad? Y más que cuidarlos, tenemos que trabajarlos, ¿ok? Entonces, a partir de ese concepto, para que esta finca sea una finca que nos genere muy buena productividad, ¿verdad? Y sea una finca que nos genere una muy buena rentabilidad, ¿qué cosas consideran ustedes que deberíamos hacer en esa finca? Levantando la mano. O pueden abrir el micrófono. ¿Qué cosas ya a nivel de finca consideran ustedes que deberíamos de estar haciendo todos para que realmente esa productividad sea la mejor productividad y esa rentabilidad sea la mejor rentabilidad? Adelante, don René. Buenas tardes, ¿cómo están? Pura vida. Bueno, yo Muy pienso bien. que para sacar más provecho hay que diversificar. Ok, muy Sí, bien, vamos digamos, a... Ujú. como hacemos, digamos, con muchos, que algunos, pedacito de naranjilla, un pedazo de, digamos que en el caso mío, que un poquito de mora y aguacate. Entonces, se va salvando uno un poquito. Ok, excelente, muy bien, René. ¿Verdad? Ciertamente, y por eso nosotros en Familias Productoras con Visión, ¿verdad? Uno de los temas que vimos fue diversificación, ¿verdad? Porque está asociado a este concepto empresarial. ¿Ok? Entonces, en finca hay que diversificar. ¿Ok? Muy bien, ya tenemos uno de los elementos, ¿verdad? Que están plasmados en esta área. ¿Quién me dice otro elemento? ¿Qué más tenemos que hacer muy bien en finca para sacarle productividad y máxima rentabilidad?
Don Anselmo hace un rato sopló como 2. ¿Cuáles se les ocurren? Recuerden que no hay respuestas buenas ni malas. Sí, solo tenemos respuestas. Buenas tardes. Buenas tardes, don Eugenio. Yo siento que para sacar la mejor rentabilidad de la propiedad es que no hayan espacios vacíos y la planta que tengamos que esté al máximo potencial. Excelente. Dijo 2 cosas muy importantes, ven, y todo eso es parte de la finca, ¿verdad? Entonces aquí aprovechamiento del terreno, ¿verdad? O del área. ¿Verdad? ¿Y cuál fue la segunda que dijiste que es clave? Y que de buena fertilización para que la planta dé la mejor productividad. Productividad. Sí. Por ejemplo, no llegarle a tardío con lo que es atomizos y fertilización, porque la mayoría, a como sale de caro producir, si tenemos la tendencia de que muchas veces esperamos hasta última hora para llegar, digamos, esperarnos hasta el final para fertilizar o esperamos ver plagas para las atomizadas. Y la verdad que no tiene que ser así. Debemos de tratar de tener el área lo más, ¿cómo me explico? Lo más a cabalidad, ¿verdad? Tenerla, llegarle a tiempo, como un plan de manejo de la finca. Eso para tener el espacio lleno, ¿verdad? Y tener una buena producción. Yo he fallado mucho en ese punto, le soy sincero, y en los últimos años me estoy proponiendo a hacerlo de esa manera. Tal vez sembrar como una segunda opción, no, porque más bien yo siento que me va a enredar un poquito lo que es el manejo de las plantas mías y ya le meto otra cosa adicional al café. Voy a tener que andar como cuando voy a atomizar o a herbiciar, capeándome la otra actividad. Entonces, como que esa no es mi fuerte, ¿verdad? Que si es café, yo siento que es café. A no ser que me sirva el aguacate, pero donde yo tengo no funciona el aguacate. Entonces, es la tendencia mía de espabilarme, como decimos usualmente, espabilarme a la hora de llegar con los insumos y la fertilización. Llegar temprano para que esa planta esté al 100% si se pudiera. Y por lógica, que no hayan espacios vacíos. Claro. No, excelente, don Eugenio. Muchas gracias más bien y lo felicitamos por hacer el esfuerzo, como dice usted, en los últimos años, ¿verdad? Gracias. Con gusto. Vamos a ver, yo a eso que dijo don Eugenio le puse algo, un título. Recuerden que aquí no hay respuestas buenas ni malas, ¿verdad? Lo importante es que todos lo entendamos. Dice asistencia de cafetal profesional o asistencia profesional al cafetal. Vamos a ver, cuando hablamos de asistencia profesional al cafetal, aquí hay un elemento que yo, sin ser caficultor, pero prestando mucha atención a todo lo que nos han venido enseñando del departamento técnico, en estos 2 años, digamos, yo he entendido, ¿verdad? Y yo mismo, digamos, me lo he cuestionado. Y es lo siguiente, eh, entender que dentro de la naturaleza, digamos, de ese sistema, la mata es un ser vivo. Y ahora que hablaba don Eugenio, yo hacía como esa relación, digamos, en mi mente, ¿verdad? Cuando él decía, es que hay que suministrarle en la asistencia al cafetal, don Eugenio no lo dijo así, pero sí lo dio a entender, ¿verdad? Lo que realmente, digamos, necesita. Y entonces cuando don Eugenio estaba hablando en eso, yo hacía la comparación como cuando nosotros vamos donde el doctor. No sé si ustedes han visto, y somos medios cabezones. Y el doctor, que tiene una base científica y es el que sabe, ¿verdad? Nos hace una recomendación médica.
y nos dice descanse o nos dice tómese estas pastillas cada ciertas horas, termínese el tratamiento, termíneselo todo, ¿verdad? Porque para eso estudió el doctor, él conoce cómo es el comportamiento, digamos, de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y de acuerdo a esa experiencia científica, nos hace una serie de recomendaciones. ¿Por qué a veces nos va mal a nosotros como seres humanos? Porque no hacemos caso, ¿ah? No tomamos el descanso que nos recomendó el doctor. A veces estamos con un tratamiento, ¿verdad? Y era de 5 días y al tercer día ya nos sentimos en todas y entonces dejamos el tratamiento tirado, ¿ah? Y después nos cuesta más recuperarnos. Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, eso mismo que pasa en la medicina y que a veces nos pasa la factura a nosotros como seres humanos, es lo mismo que le pasa a la planta, ¿verdad? Porque la planta es un ser vivo. Y como ser vivo, entonces hay todo un proceso científico, ¿verdad? Y de análisis, que se requiere para que ella tenga una mayor, productividad. Y ese proceso científico comienza con la toma de muestras, ¿verdad? De suelos que ustedes hacen, ¿verdad? Porque a través de un proceso científico nos van a decir cómo están esos suelos y qué van a requerir para generarles un mayor, aprovechamiento, ¿verdad? Entonces, cuando yo puse ahí asistencia de cafetal profesional o asistencia profesional de cafetal, ¿verdad? Nos referimos a esto que estaba hablando don Eugenio y que es tan importante, y es que hay un ciclo, voy a ampliar esto acá, ¿verdad? Y hay un ciclo productivo de la mata, voy a ponerlo aquí de la mata, y don Anselmo me corrige si lo estoy diciendo bien o mal, pero hay un ciclo productivo de la mata, ¿verdad? O del cafetal que se debe respetar, que tiene sus tiempos, ¿verdad? Que tiene también sus propias necesidades y que requiere, digamos, de sus monitoreos y de estar jugando con ese constante, con esa constante incertidumbre que es el cambio climático, ¿verdad? Que nos pasa siempre una mala pasada, ¿verdad? Una mala jugada, ¿ok? Entonces, hay un ciclo productivo a nivel de finca que se debe respetar y que se debe hacer de la mejor manera, ¿verdad? Pero siempre, siempre con una base científica, que eso es lo que yo he visto y es la parte que a mí me ha intrigado. Ya le voy a dar la palabra a don Anselmo. Y es la parte que a mí me ha intrigado mucho y que yo he aprendido mucho cuando hacen los días de campo, ¿verdad? Y yo escucho a Jorge Adrián y algunos ingenieros de algunas casas comerciales explicando, ¿verdad? Los procesos de investigación que han venido haciendo ya en 2 años, en 3 años, ¿verdad? Y entonces ellos dicen, bueno, es que a ese se le aplicó, y yo de eso no sé nada, ¿verdad? Tanto de esto, a ese se le aplicó tanto del otro, y a este tanto del otro, y aquí podemos ver que esa tuvo una mejor productividad, que esta, no sé, tuvo una productividad más lenta, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasan por un proceso científico. Yo los veo a ustedes como productores cuando van a esos días de campo, los veo prestando mucha atención, ¿verdad? Pero siempre me recuerdo un poco lo que les decía yo el otro día, de las palabras del ingeniero de una finca ya en Alajuela, ¿verdad? Que él decía, es que yo les enseño mi experiencia aquí y esto es lo que nos da a nosotros los resultados, pero es con estos suelos, es con esta variedad de matas y es con este clima. Puede ser que usted tenga una variedad de mata igual a esta, pero tiene que comenzar a hacer el proceso de experimentación en ese ser vivo, ¿verdad? En la zona donde usted vive, para ver si esta experiencia puede usted validar, ¿verdad? Digamos en esa zona, porque esto no es como una receta de cocina que nos puede funcionar haciéndola exactamente igual en Punta Arenas, ¿verdad? Que haciéndola en Limón o haciéndola en Cartago, ¿verdad? Esto funciona diferente y es mucho un trabajo de investigación científica porque estamos hablando digamos, que estamos tratando a un ser vivo. Don Anselmo. Sí, don Luis, muchas gracias. En realidad que le has puesto bastante pimienta, ¿verdad? Cuando vas a los días de campo, ¿verdad? Ojalá que todos pudiéramos captar todos esos puntos así también. Lo felicito, don Luis. Vea, es lo siguiente. Bueno, todo eso ya usted lo anotó ahí. Lo que es fertilidad de suelo, lo que es topografía, pero hay un asunto muy importante que tiene que ver realmente con el rendimiento y producción de la finca y es el uso de la variedad correcta. En los últimos tiempos, aquí por lo menos en la zona de Los Santos, ha habido un boom con todo lo que son las variedades de café, ¿verdad? Pero muchas variedades son para diferentes alturas y no se van a desenvolver también a 1200 como a 1800 metros de altura. Entonces, cada finca, cada productor,
digamos, cada persona tiene que conocer su finca, conocer su fertilidad, su topografía, su estado de suelo, con qué cuenta, qué no cuenta, si es rico ese suelo, si es pobre, y sobre todo la planta que vamos a cultivar para que nos produzca el mayor rendimiento posible. Esto es muy importante consultarlo con ICAFE, porque muchas veces nos vamos por la propaganda, porque vemos un video, por diferentes situaciones, ¿verdad? Pero lo importante en realidad es saber que, por ejemplo, X variedad se recomienda para tal altura, se recomienda a tales distancias de siembra, ahí dentro el aprovechamiento del terreno también. Muchas veces no usamos las distancias de siembra que la planta va a requerir y vamos a perder al final un montón de cosecha, digamos, porque la misma planta va a cubrirse una calle con la otra, una planta con la otra, y toda la planta no va a ser productiva. Tenemos fincas que producen únicamente en los copos por estas situaciones, ¿verdad? Entonces, todos estos puntillos son muy importantes que los analicemos, y si tenemos duda, para eso está el departamento técnico, ¿verdad? Y reiterar, don Luis Diego, usted captó un montón de cosas muy importantes de los días de campo, y así tiene que ser. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, don Anselmo. Entonces, vea que aquí lo que estamos haciendo es definiendo elementos. Por supuesto, de asistencia al cafetal profesional, ¿verdad? Que tiene que ver, está muy ligado a todo el ciclo productivo de la mata o del cafetal. Aquí hay una serie de temas que son los que hemos venido viendo, ¿verdad? En todo ese ciclo productivo, y que hay muy buenas prácticas, que no las voy a escribir aquí porque si no se nos haría inmenso eso. ¿Ok? Pero tenemos que tener claro entonces que este manejo y hacerlo de manera profesional es fundamental. El aprovechamiento del terreno, la diversificación. ¿Quién me dice otro elemento? ¿Qué otro elemento forma parte de la finca, de la productividad? Y demás, les voy a ayudar un poquitito, y que además puede ayudar mucho a la familia. ¿Qué otro elemento nos podría hacer falta ahí? ¿Qué se les ocurre? Y que tiene que ver con comida. ¿Qué elemento creen ustedes que es indispensable, exista en cualquier finca, de cualquier familia, sea productora de café o de otra cosa? Ya, y que se puede, Puede tener que ver con la ensalada, ¿no? sí, más que todo que sí, que la ensalada, tener un poquito de banano y naranjas y limones, y un poquito Exactamente. por ahí, exacto, y los chayotes en una mata encima ahí, y los Ya lo, cuaces, exactamente, ya lo dijo don Carlos, ¿verdad? sí, Una huerta casera. una huerta casera, puramente, así es. Bueno, tocando ese tema también, hay que tener árboles para los animales también. Los animales deben de comer, ¿no? Las aves deben de comer, entonces no se puede tener solo café en una finca tampoco. Hay que pensar Exactamente. en la naturaleza. Sí. Ya lo Sí, dijo, ¿verdad? Sí. Tenemos entonces una huerta casera, y ese otro elemento ya lo vamos a tocar, don Carlos. Vamos a ver. Es más, dígamelo usted, a ver si lo tiene ahí. Aquí todavía nos falta un elemento, tiene que ver con la finca. Y la finca tiene que ver con la naturaleza. ¿Qué elemento también hay que administrar bien aquí? cuestión de la sombra, ¿verdad? Digamos que gestión de sombra tiene que ver con el ciclo productivo de la mata, ¿verdad? Y con hacer una asistencia profesional al capital. Es otro elemento que no tiene que ver con el ciclo productivo, y que debemos ser todos, cuidar, todo es más, toda la humanidad tiene que cuidar. ¿Qué Sí, será? el agua, supuestamente. Ok. Ah, Sí, el agua, ¿no? ajá, Cuidar el medio ambiente, ajá. no ¿Verdad? contaminar. Entonces, ajá, exactamente. Entonces vamos a poner aquí medio ambiente o ambiente, ¿verdad? Vamos a poner la gestión ambiental. Gestión ambiental, obviamente. ¿Ok? La gestión ambiental no está exenta de esta área de finca, ¿verdad? Es una parte muy importante, ¿verdad? Perdón, sí, esa es la parte más importante que deberíamos de tener todos. Yo usualmente
Me gustaría tener un vivero de café en vez de tener una finca de café, si se pudiera, pero no se puede. Tener 1000 plantas de café en un vivero y que les dé a uno lo que le da una finca. Exacto. En una finca, perdón, en una finca ya hay que destruir muchas cosas para poder que sea productiva. Yo, a mi manera es esa. He visto muchos cafetales que hay, que lo único que es el café. Por eso es que es productiva en la situación económica, pues, para mucha gente. Exactamente. Ok, entonces, vean, muchas gracias, don Carlos. Mucho gusto. Vean qué interesante, porque al final de cuentas, seguramente más de uno dice, sí, ya todo eso lo sabemos, ¿verdad? Y es cierto, todo esto, todo lo sabemos, pero hay una gran diferencia entre saber y hacer, ¿verdad? Y Familias Productoras con Visión lo que está buscando precisamente es, o sea, traigamos otra vez a la conciencia, ¿verdad? Al consciente, o sea, al presente, toda esa serie de elementos que están ahí de manejo, de un manejo eficiente de finca. Vean que solo estamos hablando de la parte de la finca, ahora nos falta la parte administrativa y nos falta la parte de liderazgo, ¿verdad? Y que en finca decíamos que lo que tiene que ver con asistencia de capital y ciclo productivo de la mata, hay un montón ahí de elementos, ¿verdad? Que ya es meramente la parte técnica, ¿ok? Pero vean qué importante, porque muchas veces lo sabemos, pero no lo gestionamos, o tal vez no lo estamos gestionando profesionalmente. Tal vez estamos diversificando por diversificar, ¿verdad? Se me ocurrió, ni siquiera pensé a quién se lo voy a vender, pero me puse a sembrar ahí, no sé, naranjas, a ver qué pasa. Pero no lo hice con un concepto empresarial, ¿va? Lo hice por hacerlo, a ver qué pasa, a ver y entonces uno dice, qué bonito que se ve, pero el concepto empresarial a veces no fue dado, entonces hay que hacer diversificación con concepto empresarial, hay que hacer aprovechamiento del terreno, ¿verdad? Con concepto empresarial, ¿verdad? Obviamente toda la parte, por eso le pusimos asistencia de capital profesional, ¿verdad? Porque hay que hacerlo con concepto empresarial, científico, ¿verdad? Hay que hacer una huerta casera. También aquí ya no es tanto con concepto empresarial, sino más bien hay que verlo como de amor hacia la familia y hacia la madre tierra, ¿verdad? Por lo que nos puede dar y las posibilidades que ustedes tienen de tener tierra para que la misma tierra provea parte de sus alimentos, que no es la bendición ni la dicha que tenemos muchos. Yo a los nuevos les cuento y les he contado ya a los viejos, por ejemplo, que donde yo vivo tengo patio techado, vecino a la derecha, vecino a la izquierda y salgo y vecino al frente, ¿verdad? Y la calle. Entonces, si yo quisiera producir aquí una lechuga, tendría que hacerlo en una maceta y cuesta, ¿sí? Porque todo está techado. No es que sea imposible, ¿verdad? Pero es más complejo, ¿verdad? Pero bueno, esa realidad que yo tengo la tiene una gran parte de la población de nuestro país. Bueno, ustedes tienen una bendición, ¿verdad? De tener terreno que les puede proveer el alimento de la familia. Por eso es tan importante la huerta casera, ¿verdad? Pero además la huerta casera nos ayuda en la economía familiar, que es otro elemento muy importante. A veces, pudiendo producir cosas, tenemos que andar comprando cosas. Y volver a aquellas cosas que se daban, no sé si ustedes se acuerdan tradicionalmente, que eran hermosas, pero que cuando usted lo pasa a la economía de la familia son súper importantes. Que alguien sembraba frijoles y el otro sembraba maíz y hacían un intercambio, un trueque. Entonces yo le cambio frijoles por maíz, ¿verdad? Pero los dos sembraban y ninguno tenía que comprar. Bueno, esas cosas en tiempos actuales, ¿verdad? Donde tenemos una economía tan dura para nuestras familias y también para las empresas, nos ahorran en la economía de la familia y tenemos que saberlas gestionar y hacer. ¿Ok? Y también lo de la gestión ambiental. La gestión ambiental también requiere un proceso profesional, estructurado, para que realmente tenga un impacto, ¿ah? Porque yo no voy a decir que yo hago gestión ambiental porque una vez al año voy a, qué sé yo, a limpiar el cafetal de basura que le haga daño, ¿verdad? Eso no es hacer gestión ambiental. Gestión ambiental es tener todo un programa, tener un plan que puede ser muy sencillo, ¿verdad? Pero lo tengo que tener y lo tengo que llevar a cabo. Entonces ahí está la diferencia entre saber y el hacer, ¿ok? Entonces, en el transcurso, porque hoy es un tema introductorio, entonces en el transcurso de las sesiones vamos a ir viendo cómo hacer cada una de estas cosas. Y como les decía, los que ya están más, ya tienen 2 años, ya más bien algunas de esas cosas ya tienen que estar bien construidas y en funcionamiento, ¿verdad? Y si no, a prestarle atención para comenzar a generar acción sobre esto, ¿ok?
Ahora vamos a pasar a la parte de gestión administrativa. ¿Ok? De repente aquí puede haber alguna otra que se nos escape, pero digamos, aquí está la base. Vayamos ahora a gestión administrativa. ¿Ok? ¿Quién me dice qué elemento importante hay en la gestión administrativa que nosotros debemos hacer bien? Tienen por lo menos, pueden haber varios, pero hay dos que son fundamentales. ¿Y quién me puede decir por lo menos uno? Don Luis Diego, la parte financiera. Ok, cuéntame por La parte qué. financiera es muy importante porque tenemos que saber con qué recursos vamos a contar a lo largo del año para la producción de nuestro café. Ah, ok, muy bien. ¿Verdad? Esa es fundamental, o sea, es un área que nadie se quita de encima en ningún sistema empresarial, ¿verdad? Que son los numeritos. Es decir, un proyecto puede ser muy bonito, pero si no es rentable, no funciona, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros decimos, bueno, todo el amor a la tierra, todo el amor al café, todo, ¿verdad? Tenemos que hacer que valga la pena, ¿verdad? Y el café está para generar rentabilidad, pero es la gestión que hagamos nosotros la que nos va a permitir decir si esto vale la pena. ¿Verdad? Si de repente soy un pequeño productor y el café del todo no me alcanza, pero si tengo café con diversificación, ¿verdad? Me va a alcanzar. ¿Ven? Pero al final todo se va a traducir en números, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, yo no soy muy amigo de la política, pero tengo conceptos muy claros, ¿verdad? Que son conceptos empresariales. Entonces, cuando yo veía los debates y todo ese tipo de cosas a nivel de política, yo decía que qué interesante porque mucho de lo que se decía era como, digamos, cosas que no son realizables. ¿Por qué? Porque simplemente nuestro país no tiene plata, ¿verdad? O sea, nuestro país está en la situación donde tal vez recibo, digamos, en ingresos totales 50 colones, ¿verdad? Y debo 70, ¿verdad? Entonces siempre tengo un faltante de 20 y tengo que buscar de dónde conseguirlo, ¿verdad? Y la forma de hacerlo es poniendo a producir al país para por lo menos llegar ahí al punto de equilibrio. Pero, digamos, a nivel país eso no se hace de la noche a la mañana, o sea, eso requiere un proceso de planificación bastante fuerte. Eh, y cuando usted ve a la gente, digamos, que sabe un poquitito, digamos, de esas cosas, es decir, qué interesante, ¿verdad? Porque nosotros nos vamos como por vamos a ver, hay medidas que a nosotros nos duelen mucho como ciudadanos, pero cuando nosotros llega al mundo empresarial, usted dice, ya, sí, tiene razón, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si nuestro país tiene hoy en día menos ingresos, ¿verdad? Que los gastos que tiene, hay que hacer algunas cosas. Lo que pasa es que hay algunas cosas que se puede hacer, pero las puedes hacer hasta el largo plazo, o sea, no puedes hacerlas en el corto plazo, ¿verdad? Mientras tanto, tienes que tomar medidas paliativas al corto plazo. Y normalmente esas medidas paliativas son impuestos y recortes de ciertas cosas, ¿verdad? Que a todos nos duelen, ¿verdad? Pero que financieramente se tienen que hacer porque si no, digamos, el problema se agrava más. ¿Verdad? Pero ese mismo concepto empresarial, digamos, administrativo financiero, digamos, de un país, que no es solo el caso de nuestro país, es el caso de todos los países, ¿verdad? Yo me puse a investigar un poquito sobre Qatar, yo decía, ¿qué va a no, verdad? Bueno, van a hacer el mundial, sabía poquito y me puse a investigar, y de ahí Qatar es un país muy pequeño, imagínense que Qatar mide 11.000 kilómetros cuadrados, Costa Rica mide casi 52.000 kilómetros cuadrados. Sí, Qatar mide 11.000, para que ustedes tengan una idea, o sea, es muy pequeño. Nosotros tenemos 5 millones de habitantes, Qatar tiene 2.700.000 habitantes. ¿Ok? Qatar es un país desértico, como son todos los que están ahí. Ahí está Omán, Arabia Saudita, está Bahrein, está Kuwait. Sí, es un desierto, ¿verdad? Todo es un desierto, pero ellos construyeron ciudades en el desierto, ¿verdad? Y entonces con alta tecnología y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo la pregunta que me hice es, ¿cómo un país que mide 11.000 kilómetros cuadrados, donde viven solo 2,5 millones de personas, ¿verdad? Puede albergar un mundial y tiene muy pocas ciudades. Y hay estadios que se encuentran a 45 minutos el uno del otro. Y entonces usted dice, ¿cómo van a hacer dos estadios para un mundial, ¿verdad? Gigantescos. Y después, ¿qué van a hacer con dos estadios? Si lo que viven son 2,5 millones digamos, de personas nada más, ¿verdad? Claro, cuando usted se da cuenta, digamos, Kuwait es el país más rico del mundo.
y tienen petróleo para 56 años más y tienen gas natural, ¿verdad? Entonces, claro, esos países pueden invertir en lo que les dé la gana, ¿verdad? Literalmente, porque su flujo de caja, o sea, su nivel de ingresos es tan grande, ¿verdad? Día a día, porque mueven cualquier cantidad de millones de barriles de petróleo, ¿verdad? Que tienen ingresos, pero digamos, monstruosos. Están en una situación completamente diferente a la de nosotros. ¿Por qué? Porque a ellos los mueve la economía del petróleo, la economía del gas natural, ¿verdad? A nosotros nos mueve la economía del turismo, que ha venido de capa caída, que se cayó con la pandemia, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos, el motor que mueve nuestra economía está enfermo, ¿verdad? Y el motor que mueve la economía de ellos es muy estable y ha sido muy estable, digamos, en todo el tiempo. Entonces, por eso ellos pueden invertir más que nosotros. Y yo dije, claro, tienen tantísima plata que pueden hacer lo que les dé la gana y pueden albergar un mundial. Y la FIFA sin miedo dice, hagamos el mundial ahí, aunque sea un país tan pequeñito. Y pueden construir lo que sea para albergar el mundial. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Es que siempre la parte financiera es la que nos va a decir qué se puede y qué no se puede. Si a Qatar le dice, haga lo que le dé la gana, pues tiene toda la plata del mundo para que haga lo que quiera. O sea, su flujo de caja es súper positivo. ¿Verdad? A nuestro país es al revés, ¿verdad? Busque cómo generar más ingresos y busque cómo recortar gastos porque estamos feos como país. ¿Ok? Bueno, ese mismo concepto en su finca, ¿cómo será? En ese ya, ahora sí, parte de gestión administrativa, que era un poco lo que decía don Arturo, ¿verdad? ¿Cómo será ese balance de todo lo que produce mi finca ya pasado a plata, pero también de todo lo que consume en gastos y en costos mi finca ya pasado a plata? Cuando hago el balance, ¿cuánto me queda? ¿De cuánto es ese saldo? ¿Es positivo? ¿Es lo que espero? ¿Verdad? Tengo tiempo de venir en negativo y si sigo así voy a seguir en negativo, pero otras cosas debería de cambiar. Y esa parte de la administración financiera es la que nos va a dar, digamos, la clave para ubicarnos financieramente dónde estamos. Porque a veces no estamos ubicados financieramente, ¿verdad? Y lo he visto en muchas empresas. Y se ve la gente comprando carro, y ve la gente viajando, y ve la gente haciendo cosas, ¿verdad? Porque realmente, de repente tiene el dinero en el momento, ¿verdad? Pero después le va a hacer falta. ¿Por qué? Por lo que decía ahora don Arturo, no hicieron una muy buena planificación financiera en el tiempo, ¿verdad? No dijeron, bueno, ¿cuánto me va a costar esta actividad productiva que tengo? Ok, tengo una finca en café, ok, según este ciclo productivo, ¿cuánto debería yo invertir en mes a mes? ¿Cuánto voy a ir recibiendo yo mes a mes, digamos, de la misma actividad? ¿Será que tengo que buscar financiamiento para algunos meses? ¿Será que no? ¿Verdad? Y si tengo que buscar financiamiento y todavía me como la plata, imagínense, va a costar más. Y créanme que hay muchas empresas que pueden ser muy buenas y que pueden ser exitosas, pero que por una muy mala administración financiera se caen, ¿verdad? Y empresas, digamos, súper rentables. Yo me acuerdo una vez que fui a la finca de un lechero en Turrialba, en Santa Cruz de Turrialba, ¿ah? El tipo tenía una fábrica de quesos y le iba muy bien, ¿verdad? Y él me decía, es que yo no me explico porque yo veo que salen los camiones cargados, ¿verdad? Que hacemos ruta, que la ruta nunca se cae, que más bien a veces las ventas crecen y todo lo demás, ¿verdad? Y me dice, y no sé qué se hace la plata. Porque le pasó algo en una máquina digamos, de la planta, y entonces tenía que buscar cómo arreglarla y no tenía plata, ¿verdad? Y cuando nos ponemos a sacar cuentas, era un señor que se iba todos los fines de semana a hoteles, iba a pasear con la familia y comía en restaurantes, siempre comían afuera todos los benditos fines de semana, el hijo se iba de fiesta y agarraba el carro y a veces tenían que estar reparando el carro, ¿verdad? Entonces, claro, ahí se estaban comiendo la plata, digamos, que le daba sostén a la empresa. ¿Verdad? Porque como no tenían la necesidad de repente, ¿verdad? Todo muy bonito, pero como nunca habían hecho números y nunca se habían sentado, yo me senté con él a hacer, bueno, hagamos un presupuesto familiar primero y después hagamos un presupuesto de empresa, ¿verdad? Y entonces él se dio cuenta que la familia, ¿verdad? Se estaba comiendo toda la plata que realmente estaba generando la empresa, que no era ni siquiera de la familia, no tenían que tocarla, tenían que dejarla para la empresa para que la empresa tuviera un proceso de sostenibilidad, ¿verdad? Y tenían una muy buena calidad de vida. Ven, entonces la administración financiera nos permite eso, es hacer el balance entre familia y empresa, pero también nos permite decir, bueno, esta actividad productiva me está generando el suficiente rendimiento que yo espero, o qué puedo hacer para que me genere ese rendimiento, que ahí es donde va a venir la otra parte, que es la parte importante también de la gestión administrativa. Ven, entonces ahí tenemos el primer área, el área de financiera. ¿Quién me dice el segundo elemento importante
en la gestión administrativa? ¿Cuál se les ocurre a ustedes que podría ser? Y que es fundamental también. ¿Qué se les ocurre? Nos falta ahí, nos pueden faltar varios elementos, pero nos hace falta uno muy importante. ¿Cuál podría ser? Y que tiene que ver con el nombre del programa, para soplarles. Sería como planificación. Muy bien, Mauricio, sí, tiene que ver con la planificación, ¿verdad? Tiene que ver con la visión. Por eso se llama familias productoras con visión, ¿sí? Tiene que ver con la visión. Voy a poner aquí visión, ese es el otro elemento, visión. Y voy a poner entre paréntesis, es estrategia. ¿Sí? Nada se hace por casualidad. A todas las empresas hay que generarles una estrategia de desarrollo. ¿Verdad? Su empresa tiene que tener una estrategia de desarrollo, tiene que tener una estrategia de crecimiento, tiene que estar plasmada en un plan. Ustedes tienen que tener una visión. Mi finca, dentro de 3 años, ¿cómo quiero que sea? ¿Para qué? Para generarle mayor, digamos, rentabilidad. Entendiendo que hay mucho tipo de rentabilidad, que podemos tener rentabilidad ambiental, que podemos tener rentabilidad social, que por supuesto tenemos rentabilidad económica, pero hasta podemos tener rentabilidad familiar, ¿verdad? Todo eso cuenta, ¿verdad? Entonces, si yo miro mi finca hoy, ¿verdad? En el proceso administrativo lo que hay que hacer es, ¿y cómo queremos nosotros ver esta finca dentro de 3 años o dentro de 5 años o dentro de 10 años? Y entonces comienzo a hacer todo un plan para que eso pase, ¿verdad? Que es el mismo proceso que ha venido pasando Copedota en el tiempo, ¿verdad? A mí me tocó hacer el primer plan estratégico de hace unos 5 años, ¿verdad? ¿Qué queremos de esta cooperativa para 3 años? Y se plantea una serie de objetivos para que eso pase, ¿verdad? Entonces, en la finca es exactamente igual. ¿Qué quiero? Que mi finca tenga un sello, digamos, que esté vinculado con la estrategia de la cooperativa, por ejemplo, de café de alta calidad. Bueno, entonces, ¿qué cosas debería hacer en mi finca para alinearme yo con esa estrategia que tiene la cooperativa? ¿Verdad? Me interesa toda la parte ambiental. Entonces, quiero que mi finca tenga sello de gestión ambiental, ¿verdad? Que sea amiga del ambiente. Entonces, si usted quiere eso, ¿verdad? Porque, ojo, todas las visiones son respetables. Cada quien decide lo que quiere de su negocio, ¿verdad? Entonces, si usted quiere eso, usted dice, bueno, ahí sí, mira, gestión ambiental, bueno, me gustaría entonces, no me gustaría. Para lograr eso, ¿qué necesito? ¿Será que yo puedo hacer mi finca carbono neutra? Ahí voy a investigar a ver si se puede o no se puede. ¿O será que mi finca podría tener una bandera azul? ¿Verdad? Y ya comienzo a cumplir mis objetivos, ¿verdad? ¿Y será que mi finca puede encontrar apoyos en organismos internacionales que tengan que ver con temas ambientales? ¿Verdad? Porque yo quiero darle ese sello. ¿Y será que mi finca puede convertirse en una finca educativa ambiental en el tiempo también? ¿Ven? Entonces, pero es la visión, ¿verdad? Si mi loquera, yo a la visión le llamo la loquera, y si mi loquera va por ahí, yo tengo que hacer un plan para que eso pase. ¿Ven? Pero tengo que decir, es más, si lo vemos en buen tico, la estrategia es, tenemos que apostarle a algo, pero ese apostarle es generar todo un proceso de transformación en el tiempo, que lo ocupa su finca, lo ocupa mi empresa y lo ocupa cualquier empresa. Si eso no está, y vamos en el día a día y en el año a año y a ver qué va pasando y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces diría mi mamá que vamos al tarán tan tan, pero no estamos haciendo nada, ¿verdad? Familias productoras con visión, uno de los elementos que tiene dentro de la gestión administrativa es que entonces se tenga una visión definida y por lo tanto tenga una estrategia, ¿ok? Y eso es muy importante. Ven, entonces, vean qué interesante. Acá tenemos las áreas, decíamos. Tenemos claro entonces que para que el modelo sea un modelo efectivo de gestión en la caficultura, tenemos que gerenciar muy bien. Y la palabra gerenciar viene de gerente. Y un gerente, la definición más simple de un gerente es que es un gestor de cambio, ¿verdad? Ese es un gerente, un gestor de cambio. O sea, es alguien que tiene la capacidad de agarrar una empresa y generar un cambio, o sea, una transformación en el tiempo en positivo. ¿Ok? La responsabilidad de don Luis Madrigal es esa, en Copedota. Bueno, la responsabilidad en su finca, ¿verdad? Como líder y como gerente de esa empresa es exactamente la misma. ¿Ok? Entonces tenemos que generar ese proceso, o sea, gerenciar un área de producción
tenemos que gerenciar un área administrativa, ¿verdad? Con liderazgo. ¿A través de qué? A través de procesos como estos que vimos acá, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta o alguna consulta hasta ahí, muchachos, muchachas, o si el tema está claro, porque aquí lo que estamos haciendo es ubicar los elementos, nada más, ¿sí? Tener como tener eso en el consciente, ¿verdad? En el presente, decir, ok, sí, si me hablan de un modelo, sé que hay 3 áreas, y sé que cada una de las áreas tiene elementos importantes ahí que tengo que trabajar, porque ¿qué vamos a hacer en el resto del año? Trabajar esos elementos, ¿para qué? Para que a ustedes les quede a nivel de un documento, ¿verdad? ¿Cómo es que ustedes van a hacer ese modelo efectivo en el tiempo, ¿verdad? Y con lo que ya pueda estar aplicado, poderlo materializar y poderlo ver. ¿Preguntas? ¿Ok? Si no hay dudas, vamos a ir finalizando aquí con los avisos. ¿Ok? Bueno, nosotros vamos a generar un documento que después se los vamos a pasar, que tiene un esquema de uno de los elementos que vimos en la parte digamos, de finca y también en la parte administrativa. O sea, al final de cuentas, ustedes van a tener que generar un documento, ¿verdad? Como insumo, o perdón, como entregable del programa, donde va a haber una información general de la finca, cuál es la visión que tiene la familia de esa finca, ya que ya hablamos ahora un poquito de eso, ¿verdad? ¿Cuál es la situación actual de la finca? ¿Cuáles son las limitaciones o problemas que tenemos hoy en la finca? ¿Dónde encontramos oportunidades de desarrollo para la finca? ¿Verdad? ¿Qué visualizamos como familias productoras, ¿verdad? Y vamos a tener que diseñar un plan de trabajo para alcanzar eso que estamos visualizando, ¿verdad? Y después cómo lo voy a ir midiendo o lo voy a ir monitoreando. ¿Ok? Este va a ser como el entregable que vamos a tener de fin de año, de los temas que vamos a ir viendo. ¿Ok? Esta sesión de trabajo va a quedar grabada. Entonces, la tarea que les va a quedar por ahorita es que ustedes repasen la grabación de la lección, nada más. Mientras tenemos ya después la siguiente sesión que tenga que ver con el tema administrativo. Avisos, hay 3 avisos importantes. El primero es que hay un taller de identidad cooperativista en emprendimientos que está dirigido a mujeres. Eso va a ser este próximo 26 de abril a las 2 de la tarde en el Centro Turístico El Guayabal. En el grupo de WhatsApp hay un video con la invitación donde tanto Sandrita como Inés nos están invitando a esa actividad, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo ahí en cuenta. Voy a darle la palabra a don Anselmo para que tal vez nos dé los siguientes 2 avisos. Uno tiene que ver con la Asamblea General, don Alberto, don Anselmo, o don Arturo. Sí, don Luis. No es que estaba dormido, es que estaba haciendo unas anotaciones aquí para un trabajo, pero no, está perfecto. Vea, la Asamblea General, compañeros y compañeras cooperativistas asociados a Copedota, bueno, dice invitación, pero en realidad es una convocatoria. La convocatoria es que es parte de la obligación de nosotros como asociados, como dueños de nuestra cooperativa, estar presentes en ella para la toma de decisiones. Generalmente se ha dicho, mucha gente ha dicho erróneamente que todo está arreglado, que para qué, que esto y que el otro, ¿verdad? Pero si nosotros participamos en una asamblea, siempre hemos visto que hay votación para todos los asuntos, ¿verdad? Entonces, no todo está arreglado. El asociado como tal, como dueño de su empresa, tiene derecho a voz, que es parte fundamental, y a voto, que es la parte, digamos, donde se va a concretar lo que yo siento, lo que yo pienso, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces, compañeros, por favor, hagamos conciencia en todos los compañeros asociados que veamos en estos días para que todos participemos. Hay algunas situaciones en que, por ejemplo, la persona asociada no puede participar por X razones, ¿verdad? Entonces, dentro de la carta de invitación va una hojita en la cual uno delega la representación en otro asociado. Eso vale como si el asociado que no pudo ir estuviera presente. Y eso es muy importante para complementar el quórum. O sea, para que se pueda realizar como tiene que ser, para que esté a derecho la asamblea. Entonces, si por X motivo no podemos asistir, pues llenemos
esa, ¿cómo se llama? Esa hojita, y cualquier asociado, no necesariamente tiene que ser un familiar o un amigo, puede ser, o cualquier asociado nos puede representar. Entonces, esto es muy importante para la cooperativa para que pueda continuar con su marcha normal. Entonces, compañeros, si Dios lo permite, Dios mediante, el próximo sábado 30 de abril, pues nos vamos a ver ahí para conocer lo que nos van a presentar los cuerpos directores, la administración y sobre todo la oportunidad que tenemos de presentar nosotros mociones, muchas cosas que podemos mejorar. Todas esas situaciones, compañeros, hagámoslo con toda confianza. Sí, don Don Anselmo, Luis. sí, claro, y algo importante es que tal vez esos son los espacios precisamente para eso, ¿verdad? Recuerden que yo siempre les hablo de un sistema, dentro del sistema de una cooperativa, ¿verdad? Uno de los elementos que tiene una naturaleza propia es una asamblea general, ¿verdad? Donde usted puede escuchar, puede debatir, puede opinar y por supuesto puede tomar decisiones, ¿verdad? Son los espacios, ya digamos, fuera de ese espacio, no hay otro espacio a nivel de cooperativa, ¿verdad? Que tenga esas características, ¿verdad? Y muchas veces pasa que más bien la gente no aprovecha el espacio y cuando ya el espacio se cerró, ¿verdad? Ya pegué brincos. ¿Verdad? Pero el espacio ya está dado. Entonces, creo que eso es muy importante y no solo para Copedota, cualquier cooperativa, digamos, el tema es exactamente igual, ¿verdad? Ese es el espacio que tiene la naturaleza como elemento dentro del sistema de la cooperativa, digamos, que cumple ese rol, ¿verdad? Y entonces todos tenemos que tener la conciencia de lo que significa o de la importancia o la relevancia que tiene. Es correcto, don Luis. Tener muy presente que es un principio, control democrático, un asociado, un voto, ¿verdad? Que eso vale mucho dentro de la empresa cooperativa. Ok, excelente. Y tal vez nos daste otro aviso también. Bueno, para la próxima sesión vamos a tener el control de plagas y enfermedades. Esto lo vamos a tener, bueno, Moradito estaba encomendado que nos ubicara en una finca de cualquiera de todos los compañeros asociados que estamos dentro del programa Familias Productoras con Visión, pero por diferentes razones. Es que ellos están muy atareados ahí con lo que es las convocatorias que están repartiendo y en fin, que todo funcione bien para la próxima asamblea, pero sí lo vamos a realizar, va a ser presencial. Entonces, una vez que Moradito ya nos tenga ese dato, don Luis, por medio del grupo, por medio del chat lo pasamos, y entonces tener presente que será el próximo 12 de mayo a las 2 de la tarde y hacer todo lo posible para que no falten, y si alguien va a faltar puede mandar un representante también. Puede ser un hijo que esté a cargo también ayudándole dentro de la finca, las esposas o los esposos para las que son asociadas también. En fin, ¿verdad? Hay muchas maneras de que podamos participar y son temas muy importantes y de mucha actualidad, como fue el primer atomizo. Ya mucha gente conoce lo que nos pasó el año anterior, sobre todo a los productores de altura con la botritis y la antracnosis que dieron al traste con la floración. Este año, bendito el Señor, que todo va pues diferente, va muy bien, pero no podemos bajar la guardia. Entonces ahí vamos a evacuar todas las dudas que tengan los compañeros y compañeras asociadas y se van a hacer todas las recomendaciones necesarias para que en este año pues contemos con una excelente cosecha. Don Perfecto, Luis. entonces el 12 de mayo, 2 de la tarde, presencial, nada más queda, quedamos a la espera de que nos indiquen el lugar y el tema va a ser control de plagas y enfermedades, primera fertilización y primer atomizo. Por aquí veo que Susi tiene la mano levantada, adelante Susi. Gracias, compañero. Buenas tardes a todos. Buenas Tenía tardes. gracias, dos consultitas. Esta plantilla de Excel que usted presenta, ¿esa se puede compartir? Claro que sí. Como para uno ir haciendo también un registro digital ahí, entonces tenerlo de las dos formas, tanto físico como digital. Claro, Y sí, Susi, la vamos a compartir en el grupo. Perfecto, muchas gracias. Y la otra consultita es con relación a la asamblea. En el caso de los adultos mayores, en el caso de mi mamá, que es adulta mayor, ¿puede ir con un acompañante o por situaciones de pandemia no podrá acompañarlo? Bueno, lo que es la pandemia,
hay un protocolo que tenemos que respetar ahí, el uso de mascarilla, toda esa cuestión, pero las personas adultas mayores o discapacitados definitivamente no se les puede decir que no vayan acompañados, alguien tiene que cuidarlos y estar pendiente de ellos, entonces no va a haber ningún problema con eso. Excelente, muchísimas gracias. Esas eran mis consultas. Perfecto, esto sí, con mucho gusto. No sé, compañeros o compañeras, si alguien más tiene alguna duda o alguna consulta, sino para dar por finalizada la sesión del día de hoy. Excelente, entonces a todos muchísimas gracias, muy buenas tardes y los dejo ya con Anselmo para que dé el último saludo, o despido más bien. Bueno, compañeros, continuemos adelante. Este año va a estar remozado de actividad, vamos a tener mucha presencialidad y sobre todo, pues, el entusiasmo de que vamos a concluir los 3 años, un ciclo, y vamos a iniciar otro, si Dios lo permite. Vamos a ver la reacción de todos los productores y productoras y como ustedes vieron en la invitación que estamos haciendo para el Guayabal, estamos invitando a las esposas de los asociados, estamos invitando a las hijas, estamos invitando hasta las nietas que son potenciales asociados a nuestra cooperativa para que se vayan empapando de temas como es identidad cooperativa, principios y valores cooperativos y sobre todo el tema trascendental que es el empoderamiento de la mujer dentro de la actividad cafetalera y el fortalecimiento de las pequeñas y medianos emprendimientos que están llevando nuestras mujeres en la zona de influencia de Copedota. De hecho, esa es la invitación, entonces, para que quedan cordialmente invitadas las damas que están presentes y las que no, pues pasemos la invitación para que tengamos un buen grupo, un nutrido grupo ahí, sobre todo pues que aprovechemos estos espacios que se brindan exclusivamente para ellas. Sería todo, muchísimas gracias, cuídense mucho, que Dios los bendiga a todos y a todas y que tengan una linda tarde.